Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 9. Es un gusto para mí poderlos saludar y, claro, poder conversar largamente de lo que ha sido nuestra experiencia en el módulo 9 y, por qué no, tocar algunos otros temas que particularmente son de mi interés y que creo nos funcionan muy bien para entender lo que significa tener el espíritu de la investigación. En un primer momento me gustaría decirles que el texto de cómo convertirse en un hábil investigador es un texto que ustedes tienen que trabajar casi de manera obligada. Tenemos la enorme ventaja de que ya lo tenemos en PDF y Joel, de verdad, muchísimas gracias por siempre tener este apoyo de tu parte. Siempre me sentí muy respaldado por tus intervenciones y por supuesto el habernos permitido utilizar tu espacio de Dropbox para tener el link para descargar este documento que yo creo que nos va a funcionar perfectamente. No es más, no lo creo. Estoy convencido de que es un texto que les puede ayudar a lo largo de su viaje de investigación. Hay que leerlo mucho, hay que subrayarlo, pero sobre todo debemos poner en práctica lo que nos está diciendo el texto para que no nada más hagamos las cosas como receta de cocina, sino que en verdad podamos dominar lo que implica el espíritu de la investigación, porque eso es lo que nos hace falta aprender. Pero no es algo que yo quiero tocar ahorita de lleno, ya en futuros videos que pienso hacer en lo que es en el periodo de diciembre, de lo que es un seminario de tipo virtual. Voy a plantear de lo que se necesita para que empecemos a desarrollar lo que es la investigación, lo que es el espíritu de la investigación, lo que es tener la mentalidad de científico y lo que significa para el científico el descubrimiento de algo. Porque aunque ustedes no lo crean, descubrir algo genera una felicidad indescriptible. Pero eso ya lo veremos con los diferentes autores y con los diferentes científicos y las diferentes biografías que vamos a estudiar para que nosotros mismos entendamos qué es lo que necesitamos, no nada más instrumentalmente, sino emocional y psicológicamente para convertirnos en un buen investigador. Pero bien, en este momento, a mí me parecería muy interesante que pudiéramos hablar de la literatura y sobre todo en un mes como este, que es en el de noviembre, sobre lo que significa la literatura del terror. Como ustedes ven, yo aquí tengo mis apuntes porque quiero que no se me vaya nada de lo que les quiero explicar. Ayer estaba yo pensando detenidamente qué es lo que se necesita para explicarle a los jóvenes la importancia de la lectura. Lo vimos en esta semana 9, le estuve leyéndolos a cada uno de ustedes, vi sus intereses, sus inquietudes y prácticamente todos pusieron el acento de la importancia de la lectura, de que ésta se inculque y sobre todo que los niños, jóvenes y adultos no solo tengamos una lectura superficial, sino que podamos ahondar más. Veo a Joel que nos platica que prácticamente somos incapaces de leer un instructivo y no hay nada más triste que eso. Efectivamente, no leemos el instructivo. ¿Cuántos parientes yo tengo en el que voy a su casa, ya desconfiguraron la tele y les pregunto, ¿ya leíste el instructivo? Y me dicen, no, lo tiré con todo y la caja. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Y saben cuál es el problema de fondo, desde mi perspectiva? Que no le encuentran sentido a la lectura y por lo mismo no hay beneficio. Voy a hablarles, por ejemplo, ahorita mismo de lo importante que ha sido el género del terror en la literatura universal. El género del terror obedece a una circunstancia muy importante de la línea histórica. Una de ellas es que en el siglo XVII aún tenemos un planteamiento de lo fantástico, se sigue creyendo que hay espíritus, se sigue creyendo que hay fantasmas, se sigue creyendo que hay fenómenos paranormales, la gente supersticiosa y una serie de atmósfera que hace que el miedo exista. Y dentro de esta atmósfera vemos en Europa y en otras partes de Norteamérica que surge un movimiento de corriente literaria que es lo gótico. Y lo gótico obedece prácticamente a lo que son los grandes castillos, en el que suceden cosas anormales, en donde hay brujas, donde prácticamente las enfermedades son un designio de Dios, y esto provoca
que lo gótico tenga un enorme esplendor. Sin embargo, en el paso de la línea del tiempo de lo que es el siglo XVIII, surge prácticamente el movimiento newtoniano. Y este movimiento newtoniano es que si no es comprobado, si no pasa por una estricta metodología y esta no pueda ser comprobada, el fenómeno carece de lo mágico. Es decir, prácticamente estamos viendo que en esta época la magia, lo fantástico, lo increíble, empieza a estar en tela de juicio y empieza a estar entredicho en los diferentes pensadores. Sin embargo, ante esto surge no nada más la novela, sino algo que nosotros definimos como el cuento. ¿Qué tiene el cuento de particular? El cuento, para Jorge Luis Borges, era incluso más importante que la novela. Jorge Luis Borges incluso llegó a tener un enfrentamiento con los diferentes escritores latinoamericanos de su momento importantes, como Juan José Arreola, en el que les dijo que prácticamente la novela no tiene ningún chiste, porque el autor lo único que necesita es tener un montón de hojas y poderse echar todo un capítulo nada más en el planteamiento de un lugar. En cambio, para Jorge Luis Borges, el cuento es verdaderamente lo que hace a un autor que tenga una exigencia mental muy fuerte para poder desarrollar en pocas hojas un espacio, una atmósfera, definir a los personajes, generar una historia, tener un nudo y por supuesto una conclusión. Esa es la enorme dificultad del cuento. Y dentro del cuento surge el género del terror. ¿Por qué? Porque cuando ya no existe lo fantástico, otros autores dejan lo gótico a un lado para incursionar en un género completamente innovador que es el terror. Para Enrique Serna, por ejemplo, que es uno de los autores hispanoamericanos más importantes, y ya lo he dicho en otros videos, Enrique Serna, por ejemplo, dice que el cuento desafortunadamente es muy menospreciado, porque el cuento implica un enorme esfuerzo, lo dice Enrique Serna, un esfuerzo en el que el lector tiene que desarrollar la imaginación de tal forma que crea, lee la atmósfera, empieza a entender al personaje, lo dibuja en la mente, empieza a desarrollar la lectura y de pronto se acaba. Y cuando se acaba empieza otro cuento en el que nuevamente debe de existir este esfuerzo. Sin embargo, quiero decirles que Sigmund Freud fue un lector del género del terror y gracias a un texto que él leyó que se llamó El hombre de arena de Hoffmann, que si no lo han leído lo recomiendo mucho, estamos hablando prácticamente del siglo XVIII. Estos son autores del siglo XVIII. Hoffmann fue un autor del siglo XVIII que escribe El hombre de arena. Y entonces Sigmund Freud, una vez que lo lee, se inspira y dice, tengo que hacer un texto que propiamente hable de lo siniestro. Y también vamos a ver más adelante, en Norteamérica, en 1809 más o menos, que nace un individuo que se ha hecho famosísimo y que se han hecho hasta películas, hay retratos, todavía hay fans, de un autor que se llamó Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe también escribe un texto sumamente importante dentro del género policíaco y dentro del género del suspenso y dentro del género del terror. ¿Por qué? Habla de un hombre que se llama William Wilson y así se llama el cuento. Y este cuento nos habla del doble, de que nosotros en nuestro interior tenemos un doble. Es decir, alguien que quiere hacer daño, alguien que quiere ser perverso, pero que prácticamente está enjaulado dentro de una ética, dentro de una sociedad, dentro de una forma de desenvolvimiento que no nos permite sacar la perversidad que nosotros tenemos dentro. Y entonces William Wilson es precisamente un personaje que se encuentra con un igual. Y este igual va con él a la escuela y empieza a imitarlo en todo, y ese es su doble. Y este doble sirve de fuente de inspiración para que Oscar Wilde nos escriba nada más ni nada menos que una de sus obras más bellas, que es El retrato de Dorian Gray. Y también tendremos otro cuento de Louis Stevenson que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Tanto el retrato, por supuesto, porque vamos a encontrar una de las plumas más finas de la lengua inglesa, y también vamos a encontrar dentro de Stevenson, del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una de las frases más memorables y que a mí me dejó grabado totalmente, que dice: yo no peleo con la gente, yo dejo que ésta se mate como mejor le plazca. Y ahí se los dejo para el análisis. Y es cierto, ¿por qué estar queriendo convencer a alguien que se va a ir que deje de irse al matadero, cuando en realidad la persona es necia y nosotros lo único que hacemos es gestarnos una serie de problemas cuando podemos desencadenarnos de eso y dejar que la gente decida? Y entonces cuando ustedes lean el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se van a dar cuenta que es un doctor completamente ético, con una postura ante la sociedad y una moral que siempre ha sido muy halagada por toda la sociedad, y en un momento llega él y se encierra y dice: estoy cansado de esto, quiero ser perverso, quiero ser malo, pero no me atrevo. Y entonces hace un brebaje, se lo bebe, y entonces empieza a surgir Mr. Hyde. Un hombre que es incluso un asesino, un hombre que incluso es grande, que atemoriza, que hasta los niños salen huyendo. Y no les cuento más, hay que leerlo. Pero quiero que ustedes sepan entonces que de la Edad Media, que prácticamente termina en el siglo XVII y que da comienzo una nueva era en el XVIII, pues se deja lo fantástico y empieza el género del terror, pero hacia un terror interior, en donde hay un realismo, donde las personas existen, donde los personajes tienen una vida cotidiana como la de ustedes y lo de yo, pero que hay algo adentro, hay una angustia, hay una serie de miedos que obviamente los autores empiezan a explotar. Pero también podemos hablar de otras novelas, por ejemplo, alguien que yo veo que es muy de moda, que gusta mucho, pero que poca gente lo lee, es a Stephen King. Particularmente no es mi autor favorito. Su lenguaje es muy sencillo, incluso en algunas ocasiones es predecible, en fin. Sin embargo, por ejemplo, hay una película que ha gustado muchísimo, y esa es Eso. Sin embargo, poca gente sabe que las películas que se hicieron en los años 90 tienen poco que ver con la novela, y que prácticamente esta última versión es lo más apegado que existe al texto de Stephen King. Pero, ¿qué hay en eso? Eso prácticamente es un ente que está en un universo y que está prácticamente desde que el universo existe. Por eso en la película de los 90 vemos a un Eso que le dicen: yo no puedo morir, yo soy el devorador de los mundos. Pero eso necesita tener un espacio que realmente le permita alojarse y subsistir. Y para eso se encuentra a un pueblo que se llama Derry. Derry es un pueblo en el que la gente es totalmente hostil, que no tiene ningún reparo por la empatía, que no se conmueve ante nada, y que es gente prácticamente que nada más busca hacerse daño y daño y daño y daño. Y en ese daño y en ese me importa muy poco, se empieza a gestar toda una atmósfera y un ambiente de negatividad, en donde vemos prácticamente a un mecánico que le echa el aceite a la coladera, no por siquiera un descuido y por ignorancia, sino por fastidiar y amolar todo en la coladera. Prácticamente también encontramos personas que tiran basura por nada más así, te dejan de hablar, le hacen bullying a los niños, y entonces ese es el ambiente propicio para que eso pueda estar y que se alimente del miedo. Que si recomiendo el texto, lo dejo a su consideración. El que, por ejemplo, un texto que acabo de terminar de Stephen King es El Resplandor, porque El Resplandor, si bien hay una película de ella, tampoco el texto. Incluso Stephen King dijo que nunca le gustó la película porque nada refleja lo que él quería. Y es cierto. Por ejemplo, El Resplandor se llama así porque el niño es el que esplende. No existe el verbo esplende, pero así lo pusieron en el libro, y como lo dice el libro se los digo a ustedes. Pero es decir, resplandece.
tiene la capacidad de ver a los muertos y tiene capacidad de tener otros poderes sobrenaturales que el niño a su corta edad no ha podido desarrollar. Vive toda esta aventura dentro del Hotel Overlook y tiene su desenlace, que no les voy a decir cuál es, pero el niño se da cuenta que el hotel lo que desea es poseerlo a él, porque tiene poderes, y entonces todos los cuerpos y todos los fantasmas que están dentro del hotel lo persiguen por todos lados porque tiene esa capacidad del esplendor. Si ustedes ven en la película, hay una mujer que está en la tina y que después obviamente se hace toda putrefacta, y esto es porque dentro de la historia esta mujer tiene como 60 años, llega al hotel a pasar sus vacaciones, pero está acompañada de un joven con el que está teniendo amoríos y una vida sexual en todo momento. Ella está fascinada, está encantada, se va al hotel con él. Sin embargo, él, en un fastidio, ya no queriendo estar con ella, la deja, y al dejarla, ella cae en una profunda depresión y se suicida en el baño. Por ejemplo, eso es algo que nos da un poco de idea de lo que sucede en el texto del Resplandor, que la película no nos puede explicar por obvias razones, ¿no? Sin embargo, yo estoy leyendo El Resplandor porque a mí lo que me interesa es leer Doctor Sueño, que es la segunda parte de Resplandor, en donde este niño, Danny, porque se llama Danny, se hace adulto y utiliza sus poderes en un asilo de ancianos para darles el buen morir. Es decir, por eso se convierte en el Doctor Sueño, porque es un asesino de ancianos. Entonces, por eso ahorita ya terminé El Resplandor, me tardé muchísimo porque verdaderamente me cansó el tipo de escritura, es muy lineal, muy simple, muy alargada para mi gusto, y no se justifican tantas hojas para lo que se quería plantear. Y entonces ahorita ya estoy con Doctor Sueño. Entonces yo se los recomiendo muchísimo también. ¿Qué otra cosa también podemos encontrar dentro de la literatura? Y dejémonos ya de la inglesa. Ahora vámonos con los autores latinoamericanos. Y un autor latinoamericano muy importante que estamos todos en la obligación de leer, Pedro Páramo. Y por supuesto, El Llano en Llamas. Pedro Páramo es escrita por un autor que se llamó Juan Rulfo y considerada la mejor pluma que ha dado el país. Porque si ustedes pueden leer ya con más detenimiento y ya no con esta superficialidad que nosotros estamos viendo que nuestros estudiantes tienen, de que pues de por sí no leen y lo poco que leen lo hacen por encima, pues ese es el error. Vamos a darnos cuenta que Pedro Páramo es un libro que prácticamente tiene las palabras suficientes, no le sobran ni le faltan, es lo que es. Ustedes leen Pedro Páramo y se van a dar cuenta que las palabras son muy cuidadas, muy precisas. Incluso cuando dice, vine a Comala porque mi madre me lo pidió, que viniera a buscar a un tal Pedro Páramo. Se lo dije mientras yo sostenía sus manos. Y mientras yo sostenía sus manos, ella me decía, ve y pídele lo que es nuestro. No más, solo lo que es nuestro. Y yo no estaba en capacidad de decirle que no, y ella no estaba en posibilidades de pedírmelo todo, yo en la capacidad de prometerlo todo. Pedro Páramo es realismo mágico que tiene un alto grado de subjetividad y sobre todo de surrealismo. Y vamos a encontrar a un Miguel Páramo y a doña Eduviges. Y no les voy a decir el nombre del personaje principal, porque ustedes lo tienen que localizar. Pero me gustan mucho esas frases tan sabias cuando llega este personaje principal con doña Eduviges y le dice, ¿tiene un lugar en donde yo pueda dormir? Y le dijo, ¿vienes cansado? Sí, pues el cansancio es el mejor colchón. Y le saca un petate. Y como esto encontramos otras muchas frases. Es decir,
el cuento hispanoamericano, para mi gusto, es mucho mejor que el inglés, porque no hay un lenguaje mejor que el español. El español tiene la palabra precisa para el momento preciso y en su circunstancia precisa. Y además que nos da todo un abanico de posibilidades y un crisol y matices que difícilmente vamos a encontrar en la literatura inglesa. La francesa se le acerca mucho, sin embargo el francés es una lengua más retrasada que el propio español. El español está más evolucionado. El francés, para decir 80, tiene que decir 80, quiere decir 4 veces 20, cuando nosotros en el español tenemos la palabra 80 para decir 80. Esa es la importancia. ¿Y qué más? ¿Por qué no hablar del Matadero de Echeverría? Y para eso hay un texto muy bueno que no sé si tengo aquí a la mano. Ah, aquí está, miren. El cuento hispanoamericano de Simon Mentor. Un muy buen texto para acercarnos a los cuentos, saber lo que significa la complejidad de hacer un cuento, y vamos a ver cómo las mejores plumas incursionan para darnos una experiencia no solo del realismo, también hay literatura fantástica, también hay surrealismo, ¿por qué no decirlo? Y para eso tenemos, por ejemplo, a Carlos Onetti, que particularmente a mí me gusta mucho, mucho, y que estuvo dentro del boom latinoamericano. Busquen en el internet lo que es el boom latinoamericano y se van a dar cuenta de que es una corriente que incursiona y que es un momento en el que muchos autores de un mismo periodo confluyen y hacen una explosión de la literatura y las letras. Vamos a encontrar un texto que yo les recomiendo muchísimo, todo lo pueden encontrar en internet. Ya, por ejemplo, en mi apertura del foro del módulo 9, ustedes van a tener la posibilidad de tener acceso a algo que se llama el libro electrónico. Y Julio Cortázar nos ofrece, aparte de Rayuela, que es muy bueno, tiene diferentes formas de leerse. Ustedes lo pueden leer de principio a fin, como cualquier texto. También lo pueden leer en el modo en el que Cortázar lo ordena. Ahí les dice en qué momento ustedes tienen que dar saltos en las páginas, pero también lo pueden leer de atrás hacia adelante. Fíjense el ingenio de Julio Cortázar. Y Julio Cortázar tiene este cuento que se llama Casa Tomada, que yo les recomiendo mucho. Y después, ¿por qué no decirlo también? Tenemos una mujer que incursionó también en la literatura, que se llamó Inés Arredondo, y ella es de la literatura de lo fantástico. Y vamos a ver que tiene uno de esos cuentos en el que ella vomita, en la que el personaje principal vomita conejitos. Pero dentro de la literatura fantástica, en donde vemos a esta mujer sacando conejitos, vamos a entender qué es lo que significa el conejito y vamos a tener que descifrar la idea del conejito. Y el conejito es que la chica tiene una vida totalmente desordenada. Tiene un caos en su casa, tiene un caos familiar y tiene tanto caos en su existencia que llega un momento en que ya lo único que le falta es perder el lenguaje y que para poder articular algo saca conejitos de tan desorden que lleva en su existir. Entonces, yo se los recomiendo mucho. Ya no me quiero extender más, aparte de que luego me da por hablar muy acelerado porque, aunque no lo crean, no tengo una cámara profesional, me tengo que ayudar del celular y el celular solo me da como 30 minutos de grabación y luego se corta y luego tengo que hacer una serie de cosas. Entonces, todo esto se los digo porque aparte de que estamos en noviembre y que prácticamente el género del terror, del suspenso, lo policíaco y por qué no decirlo de los muertos, está muy en boga. Creo que debemos de rescatar los buenos textos y para eso yo después les voy a recomendar, si ustedes así lo quieren, la antología de estos autores del siglo XVIII ingleses, que no nada más está Edgar Allan Poe, también vamos a encontrar a W. W. Jacobs, que por ejemplo tiene La pata de mono, un cuento de 22 hojas, pero que se convirtió en un ícono y que prácticamente hasta los Simpsons le hicieron ahí un fragmento y la inmortalizaron en una de sus, La casita del terror número 2, algo así se llama, en donde sale la pata de mono, en donde tú tienes la posibilidad de pedirle 3 deseos a la pata y la pata te los concede, pero el precio es muy alto. Una fatalidad, pesa una tragedia después de pedir un deseo.
y después el otro, y después el otro. Y W. W. Jacobs nos hace este cuento, nos regala, nos legó prácticamente La pata de mono, que yo les recomiendo muchísimo. Y por supuesto, si ustedes quieren, yo les puedo dar el texto, el nombre, para que ustedes puedan disfrutar de estos autores y puedan darse cuenta a través de una mano experta que estudió el género del terror y el género del suspenso con mucho cuidado, y de sus años de experiencia nos regala una antología de todos estos autores. Todo esto lo he dicho porque por supuesto que la lectura es muy importante. Pero para que sea importante, nosotros tenemos que inculcarle a los jóvenes el sentido y después que ellos empiecen a darse cuenta del beneficio. Ustedes como investigadores, porque lo son, o se están forjando para tal, no pueden tener un mundo limitado, porque entonces difícilmente ustedes podrán innovar, crear y modificar la realidad social. Ya vimos que Sigmund Freud, aparte de ser un psiquiatra, se metió a la literatura del terror, o sea, se diversificó. Albert Einstein también tuvo sus pasatiempos y por supuesto iba a los coloquios, a los simposios, a los congresos para empaparse de nuevas ideas. Isaac Newton, por ejemplo, eso de la caída de la manzana, es porque él buscaba inspiración de algún modo y a través de una asociación de ideas, él pudo entender que hay leyes en el universo, que hay energías. Y entonces esto le inspiró para entonces ponerse a trabajar con mucho ahínco sobre las leyes de la gravedad y lo que después serían las leyes de la óptica y una serie de cosas que prácticamente gestaron lo que vimos ahorita. Incluso un cambio en la forma de escribir y un cambio en la forma de pensamiento para dar paso a una edad moderna y a un estado moderno. Fíjense todo lo que Isaac Newton hizo con esas cosas nada más. Empezó el criticismo. Y el criticismo precisamente lo criticaba absolutamente todo, buscándole la lógica, la razón, y empezaron a estas personas a celebrar el pensamiento de un modo muy distinto. Entonces, ustedes, como investigadores, necesitan saber de todo, de verdad. Desde lo que les gusta hasta lo que no les gusta. Ser muy observadores para poder resolver algo a través de una serie de asociaciones. No hay investigador que no recurra a esto. Entonces, ese es el principio de la lectura. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. La lectura para inculcarse tiene que ser con mucho cuidado. Tienes que pedirle a la persona a la que la quieres invitar a leer, que no está habitual, que lea un párrafo. Después una cuartilla al día. Y poco a poco empezar a darle el hábito. Porque es terrible, de verdad, que yo les deje leer un mamotreto así cuando en tu vida has leído. Como siempre lo digo, es como poner a correr a alguien 10 kilómetros cuando nunca lo ha hecho. Hay que entrenarlo para que pueda llegar a correr todo ese trayecto. Y eso es poco a poco y con la lectura es lo mismo, porque si no, es un calvario. Dentro de los trabajos que les he leído hasta ahorita, hablan del problema que significa la delimitación del tema. Porque he visto que se preguntan muchas cosas, entre ellas, ¿vale la pena lo que voy a investigar? ¿Lo que voy a investigar es importante? Y esa pregunta sí hay que ponerle el acento, porque para que nosotros sepamos si algo es importante es porque debemos preguntarnos, ¿la duda que tengo es una duda personal o realmente hay una laguna del conocimiento? Por ahí ya podemos empezar. Segundo, eso de que nos digan si nuestros textos, nuestra idea de investigar es importante o no, miren, eso solo a través de una crítica personal muy seria con ustedes mismos lo pueden definir. Porque si yo te digo a ti, lo que estás investigando no sirve, ¿cuánta gente ha dicho que lo que quieren hacer es importante y nosotros de soslayo decimos que no es importante? Entonces, debe haber una crítica personal muy seria. Sin embargo,
en una etapa como la de la licenciatura, sí les voy a dejar bien clara una cosa. Todo lo que hagamos son complacencias. Ustedes lo que están persiguiendo es el grado. No están para descubrir el hilo negro. De verdad, ya habrá tiempo para hacerlo. Lo que de manera inmediata nosotros estamos buscando es tener nuestra licenciatura. Entonces, no se agobien, no se quiebren el coco, no batallen, no luchen por defender su tema a diestra y siniestra. Si el profesor dice que el tema debe de tener cambio, hay que hacerlo. De verdad. Ya habrá momento en el que ustedes puedan. Y eso, déjenme decirles, quién sabe. Porque todo lo que hacemos muchas veces es por encargo, lo que sea. Por ejemplo, ¿ustedes creen que a un reportero cuando le dice a su jefe, necesito que vayas a cubrir el caso que se dio de la matanza de la niña de no sé qué cosa? ¿Ustedes creen que le están dando opción? No, es por encargo. Y lo mismo es en todas las circunstancias. Por ejemplo, el que hace la crónica para el partido de fútbol, no le están diciendo si quiere o no. Así tiene que ser y tiene que cumplir con ciertas características. Le van a decir, mira, nos vas a dar una crónica de lo que pasó en el fútbol, pero no puedes pasar de más de 5,000 caracteres, no puedes decir esto, no puedes ser tendencioso, no aquello, no lo otro, y le empiezan a decir cuáles son las reglas en las que él se tiene que desenvolver para hacer su trabajo. Entonces, las complacencias nos tienen que enseñar a tener esa disciplina de acatar las indicaciones. Entonces, dejémonos de cosas. Ya habrá tiempo, de verdad. Ya vimos que Gabriel García Márquez se tuvo que encerrar 40 años en un escritorio hasta poder dar a luz a 100 años de soledad. Y mientras tuvo que estar en esos 40 años de periodista y ganando muy poco por sus artículos. También ya vimos cómo otros personajes como Galileo tuvieron que retractarse con sus ideas con el único fin de poder continuar con sus investigaciones. Imagínense, lo matan por andar de ahí de no sé qué cosa y pues no hubiera podido. Aparte de que enfrentarse a la Inquisición, pues no cualquiera. Espero ser claro en ese sentido. Ustedes tienen que perseguir el objetivo de la licenciatura. Y por supuesto, la delimitación del tema tiene mucho que ver con, ¿tengo dominio del mismo? O sea, no olviden que una investigación se hace entre lo conocido y lo desconocido para dar ese salto. No puedes elegir un tema del cual careces de todo conocimiento. Ya eso ayuda a la delimitación del tema. Todo tema es a partir de un universo, pero de ese universo solo podrán tomar un fragmento para poderlo estudiar. Es como decir que vas a estudiar a los niños que no leen de todo el país, de todas las escuelas. No. Tomarás un fragmento, una muestra, un universo muestra, y sobre ese universo muestra trabajarás tu investigación. La escritura y la redacción es muy importante, y déjenme decirles que desafortunadamente en este módulo y en anteriores yo sigo viendo mucha deficiencia en la escritura. ¿Y a qué se debe? No la practicamos, una es esa. No conocemos del todo las reglas gramaticales. Jorge Luis Borges lo decía, y creo que se lo dije a Joel en una de las respuestas. Jorge Luis Borges decía que la gramática es el álgebra de las letras, y nosotros tenemos que estudiar la gramática, porque tenemos que tener un lenguaje adecuado, claro, preciso, no redundante, sin paja, al punto. Y todavía me encuentro, no solo en este módulo, sino que a lo largo, que tienen muchos problemas para plantear lo que piensan. Y eso no es bueno, porque eso quiere decir que no estamos leyendo mucho, y me refiero a que, como les dije, cuentos, novelas y demás. Eso es muy importante porque nos permite tener el lenguaje y la capacidad de tener figuras retóricas que podamos llevar al texto para plasmar nuestras propias ideas. Les recomiendo otro libro, por ejemplo, ahorita que me vino de golpe porque si no se me olvida, El túnel de Ernesto Sábato. Ese les va a gustar mucho. Y todo lo que les estoy diciendo lo van a encontrar en la página de internet que les di, lectulandia.com. Ahí lo van a encontrar, lectulandia.com. Y se llama una extensión de EPUB. Ya lo verán ahí en la apertura de foro, lo que significa y demás. Y también les dejé un PDF como de instructivo más visual para que ustedes puedan tener esto y dejarnos de la idea romántica. De verdad, jóvenes, de verdad. Es que el papel, sí, miren, yo aquí lo tengo.
Yo también sé de lo que me habla. Sin embargo, el libro siempre ha cambiado en sus formatos, siempre. Y no por estarnos negando a la tecnología del libro electrónico, vamos a perdernos de lecturas, vamos a privar a sus alumnos de lecturas, porque a lo mejor sus alumnos no van a tener la capacidad económica de pagarlo cuando ahí está en electrónico. Entonces nosotros como profesores tenemos la obligación de incursionar en todos los modelos educativos y en todos los modelos en los que se nos presentan los libros. El libro, ustedes lo saben, si yo les contara la historia del libro, bueno, aquí ahorita no me la acabaría, pero el libro empezó desde hacerle así con el papiro, hasta con el pergamino, hasta con la hoja de papel, hasta con los cosidos, hasta el formato del libro que tenemos ahorita, y hasta que tenemos ya el libro electrónico. El libro siempre va a cambiar, siempre va a cambiar. Perdón. Otra cosa que les quiero decir, jóvenes, no digan problemática. Problemática es muy mal dicho, no se entiende para qué sirve, se ocupa a destajo, lo mismo que temática. Problemática, vamos a decirlo, la problemática en México, ¿ustedes creen que se oye bien o se escucha mejor los problemas en México? Cuando tú dices problemática te estás refiriendo a alguien. Por ejemplo, la problemática del salón de clases puede ser la maestra. La problemática de mi novia, porque es muy celosa. La problemática de México puede ser el Baester Gordillo. Debemos ser más claros y decir, los problemas del salón de clases, los problemas educativos, el problema de la lectura, no la problemática de la lectura. Lo mismo pasa con temática. Los temas del petróleo no es lo mismo que la temática del petróleo. Eso yo los invito a que lo corrijan, porque de verdad a destajo lo escucho, a destajo lo escucho. Incluso los profesores que diseñan algunas de los temarios en diferentes universidades lo ocupan muy mal, problemática. La temática que abordaremos, no, los temas que abordaremos. Como bien lo dijimos, es importante también la observación, claro, por supuesto. Nosotros para ver algo diferente, algo que nos llame la atención es porque tenemos un alto grado de observación, pero sobre todo de registro. No nada más es observar por observar. Galileo Galilei por eso nos enseñó el método científico de que una vez que tú estás viendo las estrellas, llevas el registro. Lo llevas, un día, al otro día con el telescopio, la estrella ya se movió, lo que quiere decir que el planeta giró, la luna tiene cráteres y ya me di cuenta que también la luna se movió porque el cráter que yo señalo en determinada coordenada ya no está en la misma posición en la que yo veo. Entonces la observación requiere registro, pero un registro perseverante y constante, y por eso uno de sus compañeros en su tarea lo dice muy claramente, hay que tener disciplina. Y ya vimos que la disciplina es hacer lo que no nos gusta, pero que sabemos que es por nuestro bien. Y en este caso, nuestra disciplina nos obliga a tener perseverancia, tenacidad y constancia en lo que estamos registrando. ¿Cuáles son una de las dificultades metodológicas también? No contar con el instrumento. Cuando ustedes van a seleccionar un tema de investigación, ustedes tienen que ver que este sea viable y preguntarse, ¿tengo la capacidad de hacer un tema así? ¿Cuento con los libros? ¿Cuento con la escuela? ¿Cuento con el salón de clases al que le puedo estudiar? ¿Ya pedí los permisos? ¿Ya tengo? Es decir, si yo tengo que hacer un trabajo terminal en un año, también tengo que considerarlo. ¿El tema que estoy eligiendo me da para terminarlo en un año? Todas esas preguntas nos tenemos que hacer a la hora de elegir un tema de investigación y decidir delimitarlo. La delimitación también se da por eso, por su viabilidad. ¿Qué tan viable es? ¿Es lógico? ¿Es coherente? ¿Es original? ¿Es pertinente? Y en la pertinencia me refiero a de que realmente ataca una necesidad. Y para cerrar ya el video, porque ya me extendí mucho y ya saben cómo soy, que vagabundeo por todos lados. Los textos de Kuhn, y por ejemplo hay otros textos que ustedes no han leído, como el de Max Weber, Emily Durkheim, que son sociólogos. Estamos realmente estudiando la particularidad
o la generalidad. Por ejemplo, veo que, no sé si es Gerardo, ya no me acuerdo porque como los leo todos, o es el de Octavio, que se están dando cuenta de que hay un problema generalizado de la lectura en los niños. Bueno, pues este problema generalizado de la lectura realmente es un problema generalizado, tiene sus particularidades. Y aquí entramos con un debate teórico epistemológico que se ha llevado desde el siglo XIX. Porque así como Emily Durkheim, Max Weber consideran que lo particular es lo que vale la pena estudiarse, también vamos a encontrar un Karl Marx que también nos dice que no, que lo que se repite y es continuo es lo que merece estudiarse. Por ejemplo, si nos vamos a una particularidad o algo concreto de esta generalidad del desinterés de la lectura, ¿qué tal que Octavio se encuentra en su salón de clase a un niño que por trauma no sabe leer bien o no le gusta leer? ¿Qué tal que tuvo un padre que fue muy hitleriano, muy marcial y hasta lo regañó y lo castigó por obligarlo a tener una lectura clara? Esa es una particularidad que merecería ser estudiada, por supuesto, pero no es de la generalidad. Entonces, después nos vamos a encontrar ante un mundo en donde esta generalidad de la falta de lectura, lo mejor para poderla delimitar es buscar el común denominador. Y a través de una encuesta, a través de una serie de estadísticas o de indicadores, ver qué es lo que a la mayoría de la masa le afecta para leer. Y yo te preguntaría, ¿y los demás qué? Sus particularidades. ¿Cómo atacarlas? También hay una necesidad ahí. Entonces nos encontramos ante posturas teóricas y metodológicas que nosotros tenemos que conocer para saber qué marco teórico funciona mejor para nuestras necesidades y que justifica mejor la elección del tema y nuestro problema. Porque si nos vamos con Marx, pues te va a decir que pues no, o sea, lo que tú estás diciendo de la lectura de unos cuantos, eso no sirve. Lo que funciona es lo que le afecta a la masa, a las mayorías. Y entonces vamos a decir a un Emily Durkheim, espérame, ¿y el suicidio? ¿Y esta persona por qué se suicidó? Entonces, con esto termino.